Hola, ¿cómo están? Bueno, este video pretende ser un acompañamiento a lo que va a ser la preparación del examen de idoneidad en el eje comprensión lectora. Mi nombre es Carolina Mathieu y vale aclarar que este video luego podrán ampliarlo con material disponible para descarga en forma escrita. Bueno, vamos a comenzar tratando de pensar juntos y juntas qué es esto de leer y comprender textos escritos. Y para iniciar esa reflexión, me gustó pensar en recuperar la etimología de la palabra texto, ¿sí? Como tejido, como tela, también de su verbo texo, que es tejer, entrelazar, hacer, entrelazando. Entonces, podemos así pensar que un texto, y sobre todo un texto escrito, que es lo que queremos pensar acá, es un tejido que se hace tejiendo, entrelazando palabras, ¿sí? Escritas, también orales de una lengua. Eso sí, para lograr un tejido posible deberemos tener en cuenta que cada lengua humana presenta principios, reglas de construcción, unas maneras particulares de tejer. No podemos ubicar cualquier palabra en cualquier lugar. Como usuarios de nuestra lengua, sabemos que en español no sería correcto expresarnos, por ejemplo, de la siguiente forma. Cada por qué, una vez, todo, la resolución. ¿No? Sonó incorrecto. Entonces podemos reconocer que hay reglas de combinación de palabras, que hay convenciones o acuerdos que como miembros de una comunidad lingüística vamos aprendiendo y cumpliendo para llevar a cabo interacciones comunicativas. Volvemos a pensar en los textos escritos y por eso me gustó pensar con una investigadora mexicana llamada Judith Kalman, y la voy a citar, en esto que ella dice de la lengua escrita, que siempre ocurre en un contexto social. La realización de las actividades de lengua escrita se inserta en un complejo de relaciones institucionales, sociales, culturales, económicas y políticas. Es decir, se lee y se escribe para actuar en el mundo. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos pensar esos ámbitos de actuación. ¿Sí? Podemos pensar en el ámbito familiar, institucional, y dentro del institucional el académico-científico, educativo, poderes del Estado, religioso, también en el ámbito periodístico, artístico, de la salud y por supuesto, y hoy en mucha vigencia, el ámbito de las redes sociales. Teniendo en cuenta esos ámbitos, pensándonos lectores, escritores, lectoras, escritoras, en esos ámbitos sociales, si pensáramos en estos textos escritos que acá aparecen y vemos o pensamos en una demanda judicial, en un cuento, un poema, un email, una ley provincial, ¿sí? Podemos ver que esos textos circulan en esos ámbitos. Si yo mostrara esta placa y ustedes miran estas ilustraciones, pueden identificar por su forma, ¿sí? Siguiendo pistas, que hay una receta, que hay un poema o que hay una noticia periodística. Por lo tanto, como lectores y lectoras, seguimos pistas cuando leemos, encontramos marcas, huellas. En ese sentido, no solamente leemos los textos principales, sino todo lo que se denomina paratextual, ¿sí? Lo que está alrededor. Ese para significa al lado de, alrededor, y nos permite hacer una lectura previa y anticipatoria de ese texto principal que vamos a querer comprender. Eso paratextual puede ser verbal o no verbal. Pensamos en títulos, subtítulos, diagramación gráfica, contratapas, tapas, ¿sí? Lo vemos aquí en los paratextos en libros, ¿sí? Como lectores, lectoras, identificamos tapas, prólogos, lomos, índices en los libros. También podemos reconocer paratextos en las noticias periodísticas. Es muy importante que reconozcamos lo que se llama titular,
construido por la volanta o un antetítulo, el título que vamos a leer en primera instancia, ¿sí? O la bajada y copete que está debajo del título. Todo eso, como lectores y lectoras, nos permite encontrar un resumen de lo que va a desarrollar esa noticia. Teniendo en cuenta lo paratextual, acá lo podemos ver mucho mejor en una noticia periodística, ¿sí? La volanta como antitítulo, la vamos a leer en segundo término, el título, fíjense la tipografía, mucho más grande, ¿sí? Ese copete o subtítulo que se lee en tercer término, ¿sí? No siempre la volanta o la bajada y copete aparecen, pero sí siempre tiene que haber un título. Estamos siguiendo las pistas entonces como lectores y lectoras de una noticia periodística. Podemos hacer ese reconocimiento y es importante que lo hagamos. Otra zona importante de una noticia periodística es esa entrada o primer párrafo, que también actúa como resumen de todo el desarrollo de la noticia. Acá podemos ver que, por ejemplo, esta noticia tiene una volanta, pero no tiene una bajada o copete, ¿sí? Tiene un anexo de resumen en el medio, y acá podemos ver otra más, con otro formato. Esto como un ejemplo de las pistas que seguimos como lectores y lectoras. Ahora, volviendo a enfocarnos en los textos escritos, queremos subrayar que dentro de sus variadas posibilidades de manifestación en una lengua, se pueden reconocer estructuras textuales básicas, como moldes, como esquemas, ¿sí? Llamados tipos textuales. Generalmente se habla de los textos narrativos, argumentativos, explicativos. Esto como esquemas, como formas. Otro modo de ordenar y clasificar los textos para su mayor comprensión y elaboración escrita es atender a sus funciones, sus propósitos, sus intencionalidades. Según ciertos marcos teóricos y considerando esos propósitos, los textos se pueden clasificar como narrativos, descriptivos, expositivos o argumentativos. Como les dije al principio, ustedes van a tener un material para descargar. En este video nos vamos a encargar específicamente de los textos argumentativos y expositivos, por supuesto de forma sucinta también, pero para pensar o destacar que estos textos predominan en los ámbitos profesionales, institucionales y educativos y por supuesto en el ámbito judicial. Se trata de aquellos textos escritos que nos permiten reflexionar y ampliar conocimientos a través de la información que nos brindan o de la opinión que sus autores o autoras manifiestan y defienden a través de ellos. Miramos en esta placa un poquito los textos expositivos que pretenden informar, su intencionalidad, su propósito es informar sobre un tema o hecho con cierta objetividad, con precisión. Esos textos se explican para ampliar conocimientos, para desarrollar y difundir ideas. También dan instrucciones, orientando pasos específicos y con detalle para conseguir un resultado. El texto expositivo o los textos expositivos presentan una estructura básica que podemos reconocer como lectores y lectoras, en una introducción que delimita el tema, donde se definen conceptos o se plantea el estado de la cuestión, un desarrollo donde se explica, se ejemplifica, se describe, se analiza, se narra, se informa sobre lo planteado al inicio. Y una tercera parte que sería una conclusión. Se sintetiza, se recapitula, se presentan conclusiones, propuestas o líneas para seguir profundizando en ese tema que se está exponiendo. Ejemplos de esos textos. Bueno, manuales escolares, seguramente ustedes han tenido contacto con ellos en su trayectoria escolar. Leyes, ordenanzas, notas periodísticas, textos de divulgación científica, códigos instructivos. Si miramos los textos argumentativos, tienen un propósito básico que es convencer acerca de una creencia, una afirmación o una opinión, ¿sí? Entonces, argumentan
y en ese sentido dan razones a favor de una toma de posición frente a un tema. Cuestiona el texto argumentativo, debate, polemiza, ¿sí? Y también presenta una estructura reconocible. En una primera parte, que es una hipótesis que se presenta brevemente, ¿sí? Para ser validada o demostrada como tesis. Cuerpo o desarrollo argumentativo es su segunda parte, donde aparecen datos, razones, pruebas, argumentos o contraargumentos para ser refutados, que van a sostener esa tesis. Y una tercera parte o conclusión, donde se retoman las ideas expuestas, se aportan sugerencias y se reafirma la tesis. Los textos argumentativos que podemos reconocer como lectores y lectoras, bueno, aparecen en los discursos publicitarios, en la editorial de un diario, en los artículos de investigación académica, en un artículo de opinión, en un ensayo literario, político o económico. Como para ir terminando y pensando que queremos ser lectores y lectoras con astucias lingüísticas, ¿sí? Es importante que siempre podamos atender al comienzo o final de párrafos en un texto, ¿sí? El texto como totalidad, para detectar allí síntesis, resumen de la información. Mirar, por ejemplo, las letras mayúsculas, las letras resaltadas o que están en cursiva o bastardilla, como también se dice, y que son palabras clave, ¿sí? Palabras llave que me permiten construir interpretaciones. La puntuación va a ser muy importante. Los conectores que enlazan palabras, oraciones y párrafos, y ahora después vamos a mirar un poquito ese punto. Subjetivemas que imprimen marcas personales respecto del enunciador y nos permiten detectar cierto tipo de textos, ¿sí? En adjetivos, en verbos introductores, en discursos directos. La sinonimia, la paráfrasis, la hiperonimia, los pronombres, que me permiten evitar repeticiones en un texto, para que el texto esté más prolijo y la información sea recuperada más fácilmente. Otro aspecto importantísimo de un texto al que tengo que atender como lectores, como escritores, como lectoras y escritoras, que la ortografía es que organiza la estructura de un texto y favorece su comprensión. Cerrando y retomando la etimología de la palabra texto y figuradamente intentando pensar que la lengua es una gran madeja, complejísima, ¿sí? Los textos escritos en esa gran madeja que es la lengua se construyen según reglas y principios organizativos, estructuras o esquemas, ¿sí? Textuales que permiten la comunicación humana según situaciones, contextos, sociedades y culturas. Bueno, quisiera que nos detengamos un poquito en pensar esto de la coherencia y cohesión, siempre ubicándonos en nuestro rol de lectores y lectoras, y recordar que un texto, para que sea texto, debe presentar oraciones enlazadas, entretejidas, vinculadas por un tema común. Ese tema o sentido global nos permitirá reconocer un texto coherente. Así podemos interpretar la oración de un texto porque vamos comprendiendo el significado de una oración anterior o posterior. Volvemos a tomar la metáfora del tejido para poder definir y decir que un texto es coherente cuando, como lectores y lectoras, podemos darle un sentido global, cuando podemos identificar un tema principal y la estructura de sus partes relacionadas. Ahora, ¿qué es esto de la cohesión? Cohesión textual. Pensamos en cohesión como unión o enlace, ¿no? Entonces, es la propiedad de un texto que facilita su comprensión. Es la manifestación más importante de la coherencia textual. Palabras, oraciones o párrafos, por ende ideas, hechos referidos, deben presentar una relación de interdependencia y para ello se recurre a diversos recursos
a diversos recursos cohesivos. Estrategias que nos permiten lograr un texto coherente, donde podemos reconocer un tema y, como dijimos, un sentido global. Entonces, cohesión son esas relaciones de significado que se producen en el interior de un texto y se sostienen por lazos formales, sintácticos y semánticos. Y acá es importante poder revisar los recursos cohesivos, que los vamos a pensar como lazos, más importantes. Recuerden que en el material escrito esto va a estar ampliado. Y repasar como recurso cohesivo la posibilidad de la lengua en el recurso de la sinonimia, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, pensar que si en una oración yo tengo la palabra dormitorio, bueno, no la voy a repetir 1000 veces, sino que voy a poder recurrir a sinónimos, ¿sí? En este caso dice habitación, pero podría ser pieza, cuarto, etc. También tenemos un recurso que se llama paráfrasis, que en ese caso no voy a reemplazar una palabra por otra de significado similar, sino por una frase, y en este caso el ejemplo que tenemos es escuela, y la podemos reemplazar por establecimiento educativo. Un poquito antes hablábamos de los conectores, ¿sí? Este recurso cohesivo de conexión se vuelve como muy importante para organizar los textos y así poder comprenderlos, ¿sí? Enlazar oraciones haciendo uso de palabras o expresiones escritas para vincular, ¿sí? Por conexión, y en realidad esas conexiones pueden ser por oposición. Ustedes pueden recordar en oraciones enlazadas o en párrafos, ¿no? El a pesar de, no obstante, pero, sin embargo, aunque. También vínculos de conexión de causa-consecuencia, en el porque, ya que, a causa de, puesto que, de consecuencia, por esto, por ello, por lo tanto, de modo que. Hay otra posibilidad de conexión, en este caso temporal, donde relacionamos temporalmente los hechos que se expresan o que podemos expresar en un texto, y en este caso a través de conectores temporales que nos permiten ordenar cronológicamente lo sucedido. Por eso las vinculaciones entre sucesos se establecerán según anterioridad, y ahí yo puedo decir o escribir 2 horas antes de lo que sucedió, anteriormente, antes. También tener en cuenta la simultaneidad de los hechos, ¿no? Ocurre esto mientras tal otra cosa, o al mismo tiempo, o durante. Y también tener en cuenta la posterioridad de los hechos, según lo que estoy expresando. Y como ejemplos pueden ser luego, más tarde, posteriormente. Otro recurso cohesivo es a través de los hiperónimos e hipónimos, ¿sí? Palabras que agrupan otras, ¿no? En este caso, un ejemplo muy fácil es el hiperónimo flores, que está conteniendo o está aludiendo a lo que son sus hipónimos, y puedo enumerar muchísimos, ¿no? En este caso dice margaritas, jazmines, rosas, entre otras posibilidades. La elipsis es otro recurso cohesivo, ¿sí? Que me permite suprimir palabras que ya se encuentran en otra oración, ¿sí? Y que no es necesario que la repita porque se sobreentiende en una oración que la continúa. Por ejemplo, si yo tengo estas 2 oraciones, ellos tenían muchas ilusiones y muchas penas. No es necesario que vuelva a escribir el verbo tenían, lo puedo elidar, y ahí estoy usando ese recurso de la elipsis. Hay otros recursos, insisto, van a poder encontrarlos en el material escrito.
Y bueno, para resumir y para finalizar, lo que ha sido un punteo muy breve para acompañar la preparación de su examen, podemos pensar que un texto coherente es una trama textual que se despliega en la escritura mediante recursos cohesivos y otras reglas gramaticales, ortográficas, discursivo-textuales o también llamadas estrategias discursivas. Para cerrar, eh, darle un cierre a este acompañamiento, me gustaría decir que no siempre los textos se nos presentan puros y aptos para ser rotulados fácilmente con una sola etiqueta, ¿sí? Por ejemplo, un texto o discurso argumentativo puede presentar zonas o partes expositivas. Se exponen hechos o situaciones y se enuncia una hipótesis para luego argumentar en función de ella y llegar a una conclusión. Lo que definirá su tipo textual y su reconocimiento será la finalidad o propósito que predomine en él. Por ejemplo, presentar razones para sostener una opinión o informar, explicar hechos. Entonces, en las instituciones educativas, en la administración pública, en la administración de justicia o en la prensa gráfica, circulan muchos textos escritos. Y los podemos reconocer. Vale hacerles preguntas a esos textos cuando nos acercamos como lectores y lectoras. ¿Qué finalidad tienen? ¿A quién se dirigen? ¿A quiénes? ¿Qué ideas principales pueden transmitir? ¿Qué hipótesis sostienen? ¿Cuáles de esos textos podemos clasificar como expositivos o como argumentativos? ¿Cómo reconocemos esas formas a la hora de interpretar y entender lo que allí se dice? Alcanza con reconocer las formas superficiales de los textos para desarrollar competencias y habilidades como lectores, lectoras y escritores, escritoras. ¿Sí? No olvidarnos del contexto, esos ámbitos sociales que decíamos al principio, donde esos textos circulan y nos permiten comunicarnos. Bueno, espero que este video los acompañe en la preparación. Les dejo un saludo y les deseo muchos éxitos.